Estas son las 5 noticias más importantes de hoy, 20 de enero. Tenemos que tener a Groenlandia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfatizó que Groenlandia tiene que ser parte de Estados Unidos, tras una mañana intensa de Trump en su red social, Truth Social, donde el republicano disparó contra todos sus aliados y generó un shock global poco antes de partir hacia el Foro Económico de Davos. Aseguró que la isla debe ser parte de Estados Unidos. Tenemos que conseguirlo, tienen que hacerlo, no pueden protegernos. Dinamarca es un pueblo maravilloso y sé que sus líderes son muy buenas personas, pero ni siquiera van allí. Y como un barco llegó allí hace 500 años y luego se fue, eso no te da título de propiedad, así que hablaremos de ello con las distintas personas. Luego de difundir un dibujo de Groenlandia como territorio estadounidense y conversaciones privadas con el presidente francés Emmanuel Macron, Trump dijo que tuvo una muy buena llamada telefónica con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, y anunció que tendría una reunión sobre la estratégica isla del Ártico que busca conquistar. Además, publicó 2 polémicas imágenes creadas con inteligencia artificial. En una de ellas se lo ve a él mismo colocando una bandera estadounidense en Groenlandia, junto a su vicepresidente J.D. Vance y al secretario de Estado Marco Rubio, como recreando la conquista de la Luna. En otra se le ve junto con todos los miembros de su gabinete en el Salón Oval, examinando un mapa de América del Norte, donde se incluye a Canadá y Groenlandia como el territorio de Estados Unidos. Kim Jong-un despide a su viceprimer ministro por incompetente. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, destituyó de manera fulminante a su viceprimer ministro durante una visita oficial a un complejo industrial. La decisión se produjo en pleno recorrido por instalaciones estratégicas, donde el mandatario evaluaba avances en proyectos clave para la economía norcoreana. Según informó la agencia estatal KCNA, Kim acusó al funcionario Yang Sung-ho de ser incapaz de asumir responsabilidades importantes, señalando que su designación había sido un grave fallo del aparato administrativo. El líder norcoreano calificó el nombramiento como un error accidental en el proceso de selección de directivos y utilizó una metáfora inusual pero contundente para ilustrar su descontento. Comparó la decisión con enganchar un carro a una cabra, en referencia a la falta de capacidad del instituido para cumplir con el cargo. El episodio tuvo lugar durante la inauguración de un proyecto de modernización del complejo industrial de Rayong-song, ubicado en las afueras de Pyongyang. La visita formaba parte de la agenda de inspecciones de Kim a sectores productivos considerados estratégicos, en un contexto en el que el régimen busca mostrar avances industriales pese a las sanciones internacionales y a las dificultades económicas que enfrenta el país. Piden ayuda para ofensiva en Minnesota. El Departamento de Justicia solicitó el lunes a una jueza federal que rechazara la petición de los líderes de Minnesota para bloquear la ofensiva inmigratoria del presidente Donald Trump y que permitiera el despliegue de agentes de inmigración en el estado. Tras una demanda presentada por Minnesota y por Minneapolis-Saint Paul que alegaba que la medida era inconstitucional. Minnesota pretende tener poder de veto sobre la aplicación de la ley federal, dice el nuevo documento presentado por la administración Trump, que califica la demanda presentada por funcionarios estatales y locales de absurda y alega que relegaría la supremacía de la ley federal a un segundo plano frente a las preferencias sociales. Como se sabe, funcionarios de Minnesota presentaron la demanda la semana pasada en un intento por frenar la ofensiva de la administración en su estado, comparando el despliegue de agentes federales de inmigración con una invasión federal y alegando violaciones de la 10ª enmienda. La demanda se presentó poco después de que Illinois y la ciudad de Chicago también demandaran a la administración Trump, alegando que el Departamento de Seguridad Nacional había aterrorizado a los residentes mediante un bombardeo organizado. Ciudad rusa queda sepultada bajo tormenta histórica de nieve. La península de Kamchatka
en el lejano oriente de Rusia, registró la mayor nevada en decenas de años, de acuerdo con reportes de Reuters y datos de estaciones de monitoreo meteorológico locales. El fenómeno dejó una acumulación de varios metros de nieve en zonas urbanas y rurales, superando ampliamente los promedios históricos para esta región conocida por su clima extremo. Las intensas precipitaciones provocaron escenas inusuales incluso para los estándares de Kamchatka: entradas de edificios completamente bloqueadas, automóviles sepultados y calles convertidas en túneles de nieve. En varias localidades, las autoridades y servicios de emergencia se vieron desbordados por la magnitud del evento, mientras las labores de despeje avanzaban lentamente debido a continuidad de las nevadas y a las bajas temperaturas. Ante esta situación, numerosos residentes se vieron obligados a cavar senderos improvisados para poder salir de sus viviendas o acceder a ellas, utilizando palas y herramientas básicas. El episodio reavivó el debate sobre la preparación de las infraestructuras frente a eventos climáticos extremos, en una región donde el invierno es severo, pero donde una nevada de esta magnitud no se registra desde hace décadas. 40 años contra ex jefe paramilitar en Colombia. El ex jefe paramilitar Salvatore Manzuco fue condenado el lunes en Colombia a 40 años de prisión por asesinatos, desapariciones y otros crímenes cometidos contra indígenas en la región del Caribe hace 2 décadas, informó la Fiscalía. El Tribunal de la Barranquilla lo sentenció por 117 crímenes contra indígenas guayú cometidos entre 2002 y 2006, pero su pena puede ser reducida a 8 años si se acoge a los compromisos de verdad, reparación y no repetición previstos en una ley de justicia especial que permitió el desarme de los paramilitares en 2006. Estos grupos antiguerrillas sembraron el terror con masacres y persiguieron a quienes, según ellos, tenían nexos con organizaciones de izquierda durante los peores años del prolongado conflicto armado en Colombia. Entre sus víctimas hay sindicalistas, líderes indígenas, defensores de derechos humanos y políticos. Como se recuerda, Mancuso, que tiene doble nacionalidad, colombiana e italiana, fue designado por el presidente Gustavo Petro como mediador de procesos de paz del gobierno con grupos armados, tras recobrar su libertad en el 2024, cuando regresó a Bogotá desde Estados Unidos, donde cumplió una pena de 16 años de cárcel por narcotráfico. Mancuso es actual gestor de paz en las negociaciones del gobierno con el Clan del Golfo, el mayor cártel de cocaína de origen paramilitar. Por esa razón, su encarcelamiento también podría ser suspendida. El máximo comandante paramilitar vivo también deberá pagar una multa de $14 millones según la sentencia. Estas fueron las claves del mediodía de hoy, 20 de enero. Si quieres estar siempre informado, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este resumen con quienes también necesitan entender el mundo sin perder tiempo.